Jesús subió a un monte a orar. Le acompañaban Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Súbitamente aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso. Hola, muy buenas noches, estimados hermanos, hermanas. Les envío un cordial saludo desde aquí de la parroquia donde estamos laborando, San José Obrero, Tetela. Vamos a reflexionar una vez más la lección divina correspondiente ya al segundo domingo de Cuaresma. Los invito a que entremos en meditación pidiéndole la luz del Espíritu Santo para que nos conduzca por ese camino donde quiere Él que vayamos. Lo invocamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir juntos la oración de la invocación. Padre bueno, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo para que por la muerte y resurrección de tu Hijo podamos discernir tu palabra y nos dé la capacidad de reconocerlo en los momentos difíciles, sobre todo en nuestros hermanos que sufren. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Enseguida vamos a proclamar el Evangelio correspondiente a este domingo. Está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. Repito, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que había
habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues hay que hacer una relectura para que comprendamos mucho mejor la palabra del Señor. Ponle pausa al video y haz tu relectura. Una vez hecho tu relectura, continuemos ahora con la resonancia bíblica. Jesús subió al monte para orar. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Llevarlos con él nos da una señal de que este es un verdadero evento importante. Este círculo íntimo estuvo presente también en la curación de la hija de Jairo. Estos tres fueron los discípulos que estuvieron presentes en el Getsemaní, en el momento más doloroso de Jesús. Ellos también subieron al monte a orar. Esta es una declaración más teológica que geográfica. Simboliza donde Dios hace oír su voz o encumbrar los propósitos de Dios. Los montes eran lugares de oración y fue en las montañas que ocurrieron importantes encuentros con Dios. No se dice qué montaña es esta, pero su nombre no es importante. El modelo para este tipo de encuentros es Moisés en el Sinaí. Subieron a la montaña a orar y grandes cosas ocurrieron. Para tener experiencias de montaña no basta con ir a la montaña. Uno debe ir a la montaña a orar. Vieron la gloria de Jesús. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. El pueblo judío era el pueblo de la ley y los profetas. Moisés era el gran dador de la ley y Elías el gran profeta. La gloria de Jesús y Elías no es para competir con la gloria de Moisés y Elías no es para competir con la gloria de Jesús, que se describe con términos más grandiosos, sino solamente para confirmar el estatus de Moisés y Elías como seres celestiales. La voz de las nubes solamente se dirigirá a Jesús, no a Moisés y a Elías, y solamente después de que Moisés y Elías han partido. Moisés y Elías hablaban de su salida, la cual había de cumplirse en Jerusalén. Estaban hablando de la muerte de Cristo. Los discípulos parece ser que estaban medio dormidos, pero lo suficientemente despiertos para ver lo que estaba pasando. Pedro era un hombre de acción, sin restricciones. Esa era su fortaleza y también su debilidad. La idea de Pedro no llegó a ningún lado. Lucas dice que Pedro no sabía lo que decía. Y con esto nos deja claro que Lucas consideró mala la propuesta de Pedro. Este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. Los discípulos estaban llenos de temor cuando la nube los envolvió, porque entendían a la nube como la presencia de Dios. Ver el rostro de Dios es morir. Éxodo 33:20. Nadie sabía lo que pasaría cuando estuvieran en la presencia de Dios. Tal vez morirían. Tal vez Dios los transportaría directamente al cielo en un torbellino tal como lo había hecho con Elías. Cualquiera que pudiera ser el resultado, estos hombres sintieron una terrible indignidad al estar en la presencia de Dios, insuficientemente preparados para encontrarse con su Creador y terriblemente vulnerables para cualquier cosa que se les estuviera preparado. A través de este capítulo, la pregunta ha sido, ¿quién es este? Ahora, Dios provee una respuesta definitiva. Este es mi hijo escogido. Esta es otra conexión con Moisés.
que le había dicho al pueblo: el profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Yahvé tu Dios, a él escucharán. Pero Dios obtendrá la victoria de cualquier manera. Por sobre todo, si Dios puede triunfar con este tipo de discípulos, entonces tal vez también hay esperanza para nosotros. No dijeron a nadie. Los discípulos habían sobrevivido al encuentro con Dios. Solamente se quedaron con Jesús y el silencio. Incluso Pedro se quedó con la boca cerrada. No le dijeron a nadie lo que habían visto y no había problema para ello. Ya habría ocasión para hablar, pero todavía no estaban completamente listos para testificar de la manera en que lo harían unas semanas después en Jerusalén. Esta fue una experiencia de la montaña, pero no del tipo que una persona escribe sobre resplandecientes amaneceres, suaves brisas, amistades cálidas, música y silencios. En esta montaña el tema es la muerte de Cristo. Segundo momento, la meditación. ¿Qué te dice, qué me dice la palabra del Señor? Hagámonos las siguientes preguntas. 1. ¿Imito a Jesús en la oración para encontrarme con Dios Padre? 2. ¿A cuál montaña debo elegir? ¿La del mundo o la de Cristo? 3. ¿Crees tú que Pedro, Santiago y Juan son los únicos privilegiados por Dios para este llamado? 4. ¿Soy un discípulo flojo o tengo muchas iniciativas en mis comunidades? 5. ¿Soy capaz de ver a Jesús reflejado en mis hermanos más necesitados? 6. ¿Soy positivo cuando me encuentro con problemas y dificultades? Y última pregunta. ¿Me siento el hijo predilecto del Señor por mi bautismo o no lo creo importante? Vamos al tercer momento, la oración. ¿Qué le respondemos? ¿Qué le decimos al Señor en este domingo? Te invito a que repitas la siguiente oración. Señor, gracias por llamarnos tus discípulos e hijos predilectos tuyos, por darnos la gracia en esta cuaresma como momento de bendición y renovación a ti, porque nos das el amor y el consuelo de nuestras familias, por permitirnos los momentos de gracia y felicidad. Por eso, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdón por no haber creído en tu presencia en nuestros hermanos, por no ser coherente con la vocación que me has hecho, por ser flojo en mis oraciones, por no asistir a escuchar tu palabra ni comulgar los domingos en mi parroquia. Por eso te pido perdón. Perdón, Señor, perdón. Cuarto momento. Contemplemos ahora los momentos importantes, haciendo interiorización de cada uno de ellos. Contemplemos a Jesús subiendo al monte a hacer oración con 3 de sus elegidos. Contemplemos a Moisés y Elías conversando con Jesús acerca de su sacrificio. Contemplemos a los discípulos somnolientos. Contémplate a ti como discípulo perezoso y despreocupado. Contempla ahora la sorpresa de los discípulos al ver la tremenda gloria de Cristo.
Contempla al Padre complaciéndose de su Hijo predilecto. Vamos a la quinta acción, al quinto momento, la acción, nuestros compromisos. ¿A qué te comprometes en este domingo? ¿Cuál va a ser tu reto, tu compromiso? Pues personalmente es darle más amor a los miembros de mi familia y a mis amigos, no solo con palabras, sino con obras, dándoles muestras de una verdadera conversión. Si quieres, haz lo tuyo, y si no, asimila lo que se te ha hecho reflexionar hoy. Y una intención comunitaria que podría ayudarte es realizar con los miembros de mis comunidades y grupos eclesiales obras de beneficencia en esta cuaresma, detectando gente con necesidades urgentes, ayudándoles con algunas despensas u otras ayudas para mitigar sus sufrimientos. Pues te deseo un feliz retorno a Dios, una conversión sincera en esta cuaresma, en este domingo en el cual nos invita a Dios a contemplar su gloria en el monte, en su monte Calvario. Recibe la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe siempre. Amén. Feliz domingo. We are